Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 18. Capítulo 14. Texto del capítulo. Basta. La vida era dolor. La vida era miseria. La vida era una migraña que golpeaba a Rías en la sien como un martillo clavando un clavo en la pared, un dolor punzante que resonaba en su cráneo mientras la pelirroja intentaba, sin éxito, librarse del incesante subidón que aún no se había desvanecido tras 2 días enteros de reposo en cama y aspirinas. Por desgracia, la medicina humana no pudo hacer mucho para ayudarla cuando el problema provenía de ser alcanzada por una ola de poder divino, el equivalente a ser alcanzada por una granada aturdidora para un demonio. Tuti. Tsubaki, la siempre servicial reina de la nobleza de su amiga, inclinó la cabeza mientras colocaba una pequeña taza frente a la pelirroja. Gracias. Rías intentó ser cortés y observó cómo la colegiala se hacía a un lado y se detenía junto a una Akeno con aspecto igualmente abatido. Aunque se sorprendió un poco cuando fue la reina de zona quien se inclinó hacia la otra chica, susurrándole algo al oído, y recibió un gesto de agradecimiento de Akeno como respuesta. Poco después salió, probablemente para lavarse la cara y descansar un momento. Rías anotó que más tarde le agradecería personalmente a la chica, mientras bebía de la taza e intentaba olvidar las consecuencias de sus actos. ¿Eso sirve de algo?, preguntó a su lado la heredera con gafas, arqueando una ceja. Rías suspiró, dejó la humeante taza de Earl Grey y se preparó. Me temo que no mucho. Los últimos días habían sido, bueno, horribles. Si bien las consecuencias de su descabellada sugerencia de un entrenamiento contra el campeón residente habían dado resultados muy interesantes y le habían permitido observar al chico y aprender más sobre él. Pero como resultado de la exposición a lo que fuera que estuviera hecha esa autoridad suya, su vida se había vuelto incómoda. Podía moverse, podía usar sus poderes e incluso fingir que todo estaba bien. Pero el hecho era que había estado experimentando el equivalente diabólico a un fuerte resfriado. Para lo cual no había otra cura que ir a casa y pedirle a un especialista que la ayudara a extraer y purgar la divinidad restante de su cuerpo. Con suficiente práctica y control, era posible arreglársela sola con sus habilidades, pero no iba a usar el poder de la destrucción estando enferma. De esa manera, la aguardaba una vergüenza mortal. O, peor aún, podría dañar su propia conexión con su nobleza, herir parte de sus almas si lo intentaba con ellos, o cualquier otra posible complicación. Entonces, el periodo de gracia de zona terminó. Necesito saber si estás lista para hoy, para esto. Su mirada contenía un ligero juicio. Porque no podemos permitirnos fallar. Lo que no se dijo fue que sus hermanos irrumpirían a la primera señal de debilidad. Y desde entonces serían sometidos a constantes mimos y atenciones unilaterales mientras 2 de los demonios más poderosos los cuidaban en sus problemas. No era una buena imagen para ninguno de los dos. No pretendo avergonzarme ni a mí mismo ni a la casa Gremory. Soy funcional. Triste, pero funcional. Bueno, espero que los humanos no tengan pensado lidiar con el puchero de una niña. Es una pena, si fueras más joven podríamos haber intentado la mirada llorosa. A los humanos les encantan las cosas lindas. La heredera, dejando entrever un poco de dolor, miró fijamente a su amiga. No, estoy haciendo pucheros. Sí, lo estás, porque te adelantaste y retaste a un campeón a un combate de entrenamiento. Fue amistoso, y es amistoso. Y me dio la oportunidad de conocerlo sin interferencias. Sona sintió y luego estalló en cólera. Todo a un precio irrisorio que casi te deja en coma. No puedo creer que hayas hecho algo tan imprudente. ¿Qué se suponía que les diría a tus padres, a tu hermano, si algo salía mal? ¿Qué crees que harían? Avergonzada, apartó la mirada, pero no cedió ante su amiga. Era un riesgo, pero esos humanos no estaban dispuestos a correrlo. Con gusto le habrían ofrecido 1000 víctimas si hubiera sido necesario. No son menos astutos que nosotros, no es por eso que nos gusta tanto este lugar. ¿Cómo podría contenerme solo por el peligro?
Sona no estaba satisfecha con una respuesta tan clásica, y su disgusto se hizo evidente cuando sus ojos se afilaron hasta convertirse en dos rendijas feroces, evitando una mirada fulminante solo por estar entreabiertos de forma casi invisible. No somos colegialas, Rías. Aunque no te importe lo que te cueste, al menos piensa en mí. ¿Cómo me sentiría si tuviera que limpiar el gimnasio después de que esa cosa te manchara por todo el edificio? Dime, ¿cómo crees que lo habría tomado? Y ahora la vergüenza aparecía, fresca y agria. Basta. Siempre fuiste la más tranquila de las dos. Habrías sobrevivido. La voz de Sona se apagó en respuesta. Quizás. Pero me habría roto el corazón. Lo siento. Como no dijo lo que lamentaba, Rías sabía que algo así solo abriría una brecha entre ellas, pero también había algo de verdad. Se sentía realmente miserable ante la idea de dañar a su nobleza, por haberlas hecho sufrir y por poner también a su amiga en esa situación. Era el colmo de la arrogancia. Rías. Sona se acercó y le apretó la mano. Eres una hermana para mí en todos los sentidos que importan, así que por favor, no hagas que Serafal sea la menos impulsiva de mis hermanos. Con las mejillas casi tan rojas como su cabello, la heredera Gremoria sintió, sorprendida un poco, aunque no demasiado, ante la siguiente revelación. Si quieres recompensarme, la próxima vez que desafíes a un asesino de dioses, ponte esto. Dos pequeños artefactos fueron colocados sobre la mesa frente a ella. Uno es un brazalete de emergencia y el otro está equipado con hechizos de sensor de mucha mayor resolución. La indignación, la hilaridad y una especie de enfado fraternal se enfrentaron. Al final, la heredera Gremory supo lo que quería. Entonces quiero el 75% de lo que hayas obtenido de todos los datos de combate. El 35% y es justo, porque ambos sabemos que no harás nada para analizarlos. El 60% y te ayudaré yo misma. El 40% porque tendré que enseñarte cómo funciona durante los 2 primeros meses. El 55% porque seré yo quien luche contra el asesino de dioses. Hecho. Aunque solo sea porque tienes la osadía de admitir que ya planeas hacerlo de nuevo y quiero que sobrevivas a cualquier plan descabellado que se te haya ocurrido. Las dos chicas terminaron sus bebidas antes de que se enfriaran y Akeno regresó, con aspecto algo renovado, y le concedió a Tsubaki la misma amabilidad. Aunque en lugar de té, preparó vasos de cristal con agua mineral, cortando y exprimiendo zumo de limón fresco antes de servir varios sándwiches pequeños junto con los aperitivos. ¿De verdad ya llegan tarde? Mirando un reloj de la sala del consejo estudiantil, Rías frunció el ceño. Son las 15, no puedo creer que los humanos sean tan indiscretos. Son emitió un sonido de disgusto. ¿Cuándo deja de jugar el comité? Seguro que lo harán creer que hice y los ha retrasado o que necesitan adorar al altar de algún espíritu local para pedir permiso. Frunció el ceño. ¿De verdad están tan desesperados por explorarlo? Sé que la casa de Belial está presionando a la facción Youkai para que les pague una indemnización, pero pensé que había una cláusula en el contrato de arrendamiento que cubría a los campeones. Solo la intervención de uno, corrigió Sona. No la aparición de un nuevo campeón al que el gobierno humano de Japón le haya asignado el territorio de Kuo. Así, que han arrendado el pueblo 2 veces. Algo así. Entonces quizás tengan una buena razón para llegar tarde. Eso sí que suena bastante difícil de resolver, pero aún así algo en esto no encajaba. Había una extraña tensión en el aire, una sensación de anticipación que no lograba identificar. Pasaba algo que desconocía, no era solo una táctica de negociación. En cualquier caso, tenía un mal presentimiento. Este viaje es desagradable. Normalmente disfrutaba bastante de los largos 10 o 15 minutos que podía conseguir para sí misma. Kaoru respetaba el simple hecho de que, incluso a pesar de su juventud, su posición probablemente solo era superada por la del primer ministro en influencia. ¿Pero acaso mi día tiene que acabar siempre así? No ayudaba que sus planes y las expectativas que los motivaban se hubieran hecho añicos de la peor manera posible. Y lo cierto era que las expectativas eran herramientas útiles. Algunas eran inocuas. Otras eran absolutamente necesarias. Esperar algo era confiar en que los acontecimientos se desarrollarían según lo previsto.
ya fuera la salida del sol por la mañana o la subida de la marea por la tarde. Los humanos habían llegado a depender y despreciar las expectativas desde que existían, precisamente porque su utilidad solo era comparable a su poca fiabilidad, ya fuera jugando a la suerte, o participando en una competición. Incluso al interactuar con otros humanos, las expectativas eran frágiles salvavidas que podían fallar fácilmente, generando en ellos un sentimiento de traición hacia el mundo que los rodeaba, sin comprender que era su propia comprensión errónea del mundo la que los conducía a sus errores. También es gracioso cuando sucede. Por eso a Lady Kaoru le encantaba manipular las expectativas de los demás. Podría decirse que era una especie de bromista, pero no había nada que disfrutara más que difundir su supuesta reputación de sacerdotisa protegida, solo para sorprender a los demás al llegar disfrazada. La cantidad de miradas de asombro que recibió desde que asumió la jefatura del HCS fue catártica. Por supuesto, lo que antes era algo que hacía para obtener ventaja en el ámbito político pronto se convirtió en un pasatiempo que disfrutaba para su propio disfrute. No había nada más divertido que inducir a un desconocido o conocido a cometer un error de juicio solo para poder corregirlo y revelar la verdad. Incluso ahora, algunos entre sus compañeros de clase seguían creyendo que Kaoru Sayanomiya era un chico, y no iba a corregirlos cuando eso hacía que la revelación fuera mucho más divertida. Señora Sayanomiya, hemos llegado. Al bajar del coche con la naturalidad que le proporcionaban las incontables tardes desperdiciadas en clases de etiqueta, la directora del comité de recopilación de historia siguió pacientemente los pasos mientras su equipo de seguridad cumplía con su tarea, asegurándose de que todo saliera bien antes de seguirla al edificio. Para una organización dedicada a rastrear y ocultar lo sobrenatural, apenas había rastro de ello en el propio edificio, ni siquiera entre el personal. A la mayoría se les podría perdonar que les echaran un vistazo y no vieran nada más que otro grupo de burócratas y funcionarios. Y ahí residía la belleza del comité. Porque eso era en esencia lo que eran, no había necesidad de traicionar las expectativas. Desafortunadamente, ni siquiera ella era inmune a los males de las expectativas. Cuando recibió una llamada del ministro de Seguridad sobre una nave desaparecida, la expectativa original había sido que un fenómeno sobrenatural la había hecho desaparecer en otro plano de existencia. Rastrearla y traerla de vuelta no habría sido difícil. Cansino, pero sencillo. Sin embargo, sus expectativas se vieron completamente desbaratadas por la aparición de un dios maligno y, posteriormente, por el nacimiento de un nuevo campeone. En realidad, rezaba para que el rey demonio fuera solo un turista o un visitante, y sin embargo, sus expectativas se fueron al traste una vez más cuando, apenas un mes después, aparecieron otros dos herejes, que fueron eliminados poco después. Esto va a ser problemático. Ya podía percibir, incluso ahora, fuera de la sede del comité, que había una energía nerviosa en el aire, como si la hubieran tensado. Los ánimos estaban caldeados e incluso los oficinistas actuaban como si les hubieran impuesto una gran carga. Kaoru suspiró, comprendiendo bien el sentimiento. Era su trabajo asegurarse de que capearan la tormenta que se avecinaba ahora que el campeón se había revelado. O, mejor dicho, la alta dirección le había encomendado la tarea. Pero podía con eso. Al menos ahora el trabajo estaba garantizado para hacerse bien. Sella del suelo una vez que esté dentro, que nadie entre ni salga, informó a su personal, adentrándose en el edificio, bajando en un sencillo ascensor a los niveles subterráneos, dejando atrás la fachada pública de su operación y adentrándose en el secreto que se escondía bajo ella. Los subniveles del edificio del comité eran una serie de habitaciones sencillas. Una para almacenamiento, otra para ceremonias y rituales, y una tercera para comunicaciones seguras. Esa era la que ella usaría y Kaoru presentía que no saldría pronto. Al menos la hemos reformado. Antes de su cargo, la habitación era una simple alfombra colocada delante de una fórmula de hechizo bastante compleja que permitía viajes simultáneos de larga distancia. Si bien hoy en día se podían reproducir esos efectos mediante la tecnología, la tradición tenía peso en el mundo de la magia, y el secretismo que proporcionaba esta habitación solo era superado por el del propio emperador. Al menos ahora tenía una silla bastante cómoda donde sentarse y un escritorio para anotar las directivas.
Mucho mejor que arrodillarse y escribir en un pergamino. Me pregunto cuántos aparecerán esta vez. De las 4 familias que conformaban la base del comité, solo Kaoru participaría para presentar un frente unificado, por contradictorios que pudieran ser sus deseos a veces. Debería poner en marcha el espectáculo. Directora del comité Sayanomiya, informando. No hizo falta magia. La formación simplemente reaccionó a la orden y se iluminó en respuesta a sus palabras. Una proyección de suave luz verde inundó la sala mientras se formaban siluetas donde normalmente estarían los demás asientos de su mesa. Solo que no eran personas, sino meras imágenes. Justo cuando Kaoru apareció ante ellos como una imagen. Guardián de Kioto, Yasaka informando. Guardián de Kanto, Nurarion informando. Anciano Imejima informando. Anciano Kusiashi informando. Anciano Doumon informando. Heredero Nakiri informando. Anciano Shinra informando. Kaoru suspiró, deseando desesperadamente haber pedido un café o quizás una aspirina. Porque, claro, todo el conjunto de los 5 clanes participaría en lugar de hacer lo sensato y nombrar a un representante. No, era porque eran los 5 clanes principales que todos estaban allí. A diferencia de la cara pública que representaba el comité, los clanes eran mucho más proactivos en su forma de abordar los problemas y en el pasado habían formado a muchos héroes de entre sus filas para defender a inocentes indefensos, víctimas de la violencia de Oni y hechiceros renegados. Incluso hoy, seguían trabajando para brindar seguridad desde las sombras, pero las oportunidades para desplegar todo su poder eran escasas. Fue una reacción un poco exagerada, pero Kaoru mentiría si no dijera que ella era la lógica al llamarlos. Un rey demonio había venido a la carga. 2 veces su gente había sido atacada por herejes. El observador ha llegado. Y, por supuesto, su consejo no estaría completo sin quien informaría de sus decisiones a la máxima autoridad del país, cuando se trataba de asuntos de otro mundo. Empezamos entonces. Había tantos asuntos en la agenda que Kaoru ni siquiera estaba segura de estar de vuelta en casa para la cena. Todavía no. Esperamos a alguien más hoy. El observador habló, entrecortado y sin tono. Otro. ¿Echaban de menos a alguien? Todos los clanes estaban presentes, y estaba segura de que ninguno de los demás de su lado estaría allí. Quizás un representante del Ministerio de Seguridad. No solían solicitar participar en estas reuniones, y Kaoru solía ser quien les transmitía la información que necesitaban. ¿Y quién dejó eso? Ciertamente no. El representante divino ha llegado. Eso. Disculpen la tardanza y espero que todos se hayan reunido con la debida prontitud. Frente a Kaoru, sentada a la cabecera de la mesa que normalmente estaría reservada para el representante del emperador, ahora se encontraba una presencia sobrenatural, una presencia que no había llegado allí por arte de magia, sino que parecía estar justo donde ella estaba segura de estar, sentada al otro lado de la habitación de los demás representantes. Era un mortal. Era un dios. Los 4 clanes de la casa del emperador dan la bienvenida al muy estimado visitante. A diferencia del miembro de la casa del emperador, el observador que informaba tanto a él como en la dieta, este ser era un hombre de aspecto bastante serio. De mediana edad, algo bajo, de hombros anchos y nariz larga. Bienvenidos. Pueden comenzar. Y ataviado con una armadura tradicional y un daiso ceñido al cinturón. Muy bien. Entonces me corresponde comenzar con claridad. El asunto del asesino de dioses y las acciones del comité han demostrado ser poco tranquilizadoras en ese aspecto. Quien hablaba era Suo Imejima, y como era de esperar, la reunión comenzó poniéndola en un aprieto. ¡Qué predecible! Entonces permítanme asegurarles que, según mis agentes, hemos logrado establecer comunicación con el 7º rey demonio y hemos podido confirmar su identidad. Y obviamente no se lo revelaría a estos buitres. ¿Quién sabía qué tonterías armarían? Lo que ahora sabía era asunto de Takamagahara y el emperador, no de estas reliquias de línea dura. Eso no justifica sus acciones, director. Los campeones, como asunto de seguridad nacional, son jurisdicción de este consejo, no de una entidad individual. A su lado, la mujer rubia zorro intervino. Los yokai también tenían un interés personal en su seguridad, y tal vez se acercaría a ellos después de la reunión con una rama de olivo.
aunque solo fuera para mantener a su propio grupo neutral entre ellos y los exorcistas. Kaoru sintió que le había hecho un favor a la mujer, la verdad. Al menos no fueron los demonios a quienes tu gente les dio ese territorio los culpables. Por suerte, no tenemos que lidiar con ese desastre. Suou replicó, lanzando a la mujer zorro una mirada que demostraba cuánto apreciaba su bando ese trato en particular. Si alguno de los dos hubiera contactado primero con el campione, el otro sin duda habría reaccionado de forma exagerada, ya que ahora podían estar molestos con una parte neutral a la que tenían una excusa para no exigir nada. Fue para evitar ese mismo desenlace que enviamos a 2 de nuestros mejores agentes a Quo, tras ser advertidos del ataque de los dioses herejes. Tuvimos suerte de que una de nuestras sacerdotisas tuviera una visión del evento. Las Hime Miko eran quizás el mayor activo del comité. La única razón por la que habían logrado mantenerse a flote durante tanto tiempo. Su capacidad para canalizar el poder de los dioses y prever sus movimientos fue una gran bendición. Aunque su don era menos impresionante que el de Marilla y Seisuin, Kaoru comprendía las ventajas que tenían y cuándo presionarlos. El supervisor divino tosió cortésmente, interrumpiendo la conversación. El asunto de las acciones del director se archivará por ahora y se abordará más adelante. La reunión debería pasar al siguiente punto. Y así, cesaron las disputas. Después de todo, era difícil argumentar en contra de un dios. Aún así, tanta actividad es preocupante. No solo ha aparecido un campeón aquí en Japón, sino que otros 2 comenzaron a moverse, uno en el Caribe, otro en los Balcanes, y el estadounidense ha desarraigado una especie de culto al diablo. El cuarto está, en este momento, en la Meca, y el segundo permanece aislado en China. El tercero no ha sido localizado en este momento. No, por desgracia, ha estado sin contacto con ningún agente durante al menos 6 años. Así que podría estarlo en cualquier momento. Lo más probable. ¿Y el califato? ¿Cómo lidiarán con el príncipe negro en su ciudad santa? No tenemos una postura al respecto, ni nuestros agentes, ni ningún agente de la OTAN o la OT, salvo la unidad musulmana francesa, tienen permiso para ayudar. Aún así, tenemos informes de... La sala estalló de repente en ruido. Tonos de llamada, susurros apresurados, incluso una línea telefónica antigua sonando de fondo. Desde los representantes yokai, hasta los clanes, hasta el observador del emperador. Todos miraron a su alrededor, pues se les exigía su atención, incluyendo a Kaoru. La línea de emergencia. Mirando su teléfono, la Miko Hime sintió un vuelco en el estómago y un vuelco en el corazón al contestar. ¿Cuál es la situación? Desde el otro lado, una de sus ayudantes habló apresuradamente. Directora, acabamos de recibir noticias de la patrulla fronteriza. Tenemos una coincidencia de la lista. La lista de 20 nombres que había recopilado y enviado al gobierno como señales de problemas. Cualquiera de ellos podría ser desastroso en cualquier momento. ¿Quién es? Era un problema, pero aún tenía solución. Siempre y cuando no fuera una de las personas en las que estaba pensando. Lu Yinghua, un cultivador de Hong Kong. Y aprendiz de Lu Bao, el tirano de China. La vida estaba llena de giros inesperados. De joven, el mundo parecía un lugar inmenso, lleno de maravillas y misterios. La llamada a la aventura era embriagadora, y la mayoría pasaba su juventud persiguiendo esa súbita pasión, esa llamada que resonaba en lo más profundo de sus espíritus y convertía a los niños en alborotadores. Sí, recordaba bastante bien su juventud allí a pesar de su edad. No, quizá fue por haberlo vivido todo que ahora, en su vejez, podía recordar cada detalle. Sí, conocía el monte Guaguo como la palma de su mano. Fue donde nació. Donde se crió. Donde llegó a gobernar, solo para ser derribado por su arrogancia, y luego redimido mediante un viaje épico que lo vio sembrar las semillas de amistades para toda la vida y relatos que incluso ahora se contaban en todo el mundo de diversas maneras y por todo tipo de personas. La fama tiene sus ventajas. No es que le importaran ahora que estaba jubilado. Hoy en día, el mundo se sentía pequeño y áspero. Aburrido como un rompecabezas resuelto 1000 veces.
Pocas veces había algo lo suficientemente interesante como para sacar de quicio al Buda luchador victorioso, y la mayoría solían ser peticiones de la burocracia celestial para controlar o castigar a uno de sus estudiantes descarriados. Por eso había venido aquí. Pero pensar que esa chica tendría la audacia de venir a mi casa. No sabía si reír o quejarse por la absoluta falta de respeto. Su joven yo podría haberse molestado por tener a alguien invadiendo su territorio, pero ese joven hacía tiempo que se había ido, reemplazado por uno mayor, aunque no mucho más sabio. La edad no había ayudado a moderar su travesura. Wujin y Bajie dijeron que venía por aquí. El monte Guaguo estaba igual que siempre, con los mismos senderos trillados y las mismas montañas verdes, el mismo rico aroma a fruta que emanaba de los melocotoneros que Wukong había tomado prestados en su día. Cosas deliciosas de cuando era un mocoso. Últimamente apenas tenían fuerza. No, lo realmente importante se escondía bajo los melocotones. Cualquiera que se adentrara tanto en su territorio, atreviéndose a desafiar la naturaleza y la promesa de venganza, normalmente se detendría en los melocotones, comería hasta saciarse y luego se iría, sin saber que no eran los verdaderos frutos de la inmortalidad, sino una broma pesada que había preparado para que quien los comiera se convirtiera en mono como venganza por la intrusión. Pero si los culpables eran lo suficientemente valientes, inteligentes o estúpidos, podrían encontrar la cueva escondida justo al lado del claro, una pequeña entrada que conducía a una habitación secreta donde el rey mono guardaba muchas de sus baratijas, botines de guerra y chucherías. ¿Y ahora qué te llevaste, mocoso? Golpeando la punta de su fiel bastón contra el costado de la cueva, la piedra se hundió en sí misma al llamado de su Touki, abriéndole paso mientras pasaba junto a la entrada y bajaba por unas escaleras que se formaron bajo sus pies al solidificarse el aire bajo su mando. De lo contrario, se habría sumergido en el charco de magma que había preparado para cualquier posible ladrón. Un baño caliente para un viajero cansado. Se rió entre dientes, saltando y brincando hacia el otro lado del abismo ardiente. Normalmente tendría que abrirla como si hubiera abierto la entrada, solo que alguien había derribado la puerta allí. Se impacientó, ¿verdad? Nunca supo apreciar una buena aventura, siempre directo a la garganta. Por desgracia, eso significaba que su escondite era un desastre. Habían tirado pergaminos de sus estantes, armas esparcidas por todas partes, tesoros invaluables que la mayoría de los cultivadores darían 2 veces a su primogénito solo por la oportunidad de echar un vistazo, y yacían en el suelo como basura. Primero tenía que averiguar qué se habían llevado. Golpeando el suelo con su bastón, una breve oleada de poder inundó la habitación. Los objetos alzaron el vuelo como si se desprendieran de la tierra, flotando distraídamente como burbujas al ser movidos y devueltos a su lugar. Dominar Touki es un camino hacia habilidades que muchos considerarían poco ortodoxas. Nunca había sido de los que se encargaban de limpiar, pero estaba seguro de que Tritaka le habría dado una reprimenda incluso ahora por el desperdicio de poder. Era viejo y le dolía la espalda. No iba a agacharse a recoger nada. Ahora veamos qué tenemos aquí. No faltaban elixires. Tampoco había desaparecido ninguna de las armas. Dudaba que ese cabeza hueca encontrara algún uso para la literatura prohibida que guardaba allí. A ella tampoco le gustaban las novelas subidas de tono. Lo que sí le gustaba era el poder, no el poder barato y consumible. Luo Quillian había sido orgullosa de joven e incluso ahora, más de 100 años después, la chica seguía siendo tan testaruda y obstinada como siempre. No era alguien que pudiera cambiar así como así. No estaba en su naturaleza de campeona permitir que algo tan frágil como el mundo la conmoviera. No, buscaba desafíos, los superaba y luego pasaba al siguiente. Lo que significa, tomó el único objeto de su colección que podía desafiar a un campeón. Esa mocosa ingenua. Consideró invocar a los cielos, aunque solo fuera para advertir a sus vecinos de ultramar, pero eso probablemente corría el riesgo de que se tratara de algún tipo de ataque denegable. Después del último siglo, las relaciones entre los mortales de ambas tierras habían sido increíblemente tensas, pero ahora mismo eso no era lo que le preocupaba. No, supongo que tendré que darle una paliza. Suspiró, crujiendo su vieja espalda. Ojalá llegue a tiempo.